Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos de nuevo a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Si en el programa anterior analizamos el enfoque más político de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hoy nos enfrentamos a una faceta que resulta más inaccesible para el público en general, la del conflicto armado como tal. Saludamos ya a nuestros invitados. En primer lugar, a Salvador Fontela, general de brigada en situación de retiro. Entró en las Fuerzas Armadas Españolas en 1967 y desde entonces ha estado en una decena de destinos, tanto en el norte de África como en España o en Bosnia. Además, es doctor por la Universidad Complutense y autor de numerosos libros sobre cuestiones militares, como La Guerra de Marruecos, con la editorial La Esfera de los Libros, y libros también de tinte político, como su ensayo más reciente titulado Blas Piñar y la política exterior de España, con SND Editores. Mi general, bienvenido. Muchas gracias. Un abrazo. También nos acompaña Gustavo Morales, que es periodista, escritor y analista militar. Entre su extenso currículum profesional cabe destacar la dirección del diario Ya y de la revista Defensa, así como sus colaboraciones como comentarista estratégico en la cadena británica BBC o en los medios rusos Sputnik y Russia Today. Su último libro, de la casi veintena que ha escrito, es Prensa y Poder, con la editorial Fides. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, pero en cualquier caso yo no he sido director de Defensa, lo era Vicente Talón, que va a oír esto y me va a dar un pescozón. Yo era redactor jefe. Redactor jefe, muy bien. Pues hecha la aclaración, muchas gracias. Junto a ellos dos está el director de Culturas Políticas, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y un servidor, Javier Collado, también desde la misma universidad. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Hechas las presentaciones, empezamos con usted, mi general. En un artículo titulado Los campos de batalla del futuro, que luego derivaría en el libro que usted escribió con el mismo nombre, apuntaba usted hace 2 décadas que, y cito textualmente, el mayor peligro proviene de un golpe de mano en fuerza convencido el agresor que no tendrá respuesta apropiada ante la falta de voluntad de responder por la fuerza, a causa del sacrificio humano, costes políticos, económicos y de apoyos internacionales necesarios. Después de esta cita, ¿no?, que nos habla tanto de la cuestión económica y el apoyo local e internacional, ¿cree que Putin se ha equivocado al medir las fuerzas a la hora de intervenir en Ucrania? ¿Ha sido un error estratégico pensar que quizás iba a encontrar con menos resistencia de la que ha encontrado? Bueno, el problema es que nos falta información. Falta información, ahora hay exceso de propaganda y de desinformación. Y eso tiene que pasar tiempo para saber qué es lo que ha planeado Rusia, el señor Putin, qué objetivos tenía y cómo lo iba a conseguir, ¿no? Porque ahora eso es un secreto, ¿no? Hasta que no le metió mano, pues no sabemos. Y además tenemos ejemplos de la Segunda Guerra Mundial o de nuestra Guerra Civil última, que todavía hay discusión y crítica y discordancia entre los historiadores y los tratadistas del objetivo y los procedimientos que se empleó cada bando, ¿no? Luego es difícil opinar. Pero efectivamente parece ser, según lo que estamos viendo ya sobre el terreno, que y ya lo ha dicho el señor Putin, que lo que quiere es que se reconozca las 2 repúblicas prorrusas de Ucrania, que se reconozca la soberanía de Crimea y la neutralidad de Ucrania, ¿no? Eso es lo que pide. El que parece bastante razonable según su concepto geopolítico y geoestratégico. Porque también la expansión de la OTAN hacia el este es muy fuerte y ya hubo en el año 62 la crisis de los misiles de Cuba, que fue igual para el contrario, y eso estuvo a punto de provocar un conflicto. Luego también hay que comprender la postura geopolítica del señor Putin o de Rusia. En ese sentido, a mí me extraña varias cosas, ¿no? Pero primero,
que ha atacado muchas direcciones. Hay un principio que se llama la concentración de esfuerzos, que es atacar en una sola dirección, la guerra relámpago, atacar en una dirección y en un objetivo en profundidad. Ha atacado en muchas direcciones. Si vemos el mapa de Ucrania invadida, pues ha invadido prácticamente toda la frontera de la mitad de Bielorrusia hasta la parte rusa. O sea, ha mordido un poco en todos los sitios y entonces no ha profundizado lo suficiente. Y después también militarmente se considera un error dejarse fijar en las ciudades. Pasó en Stalingrado, pasó en Madrid en la Guerra Civil, pasó al Ejército Popular de la República en Gandesa y en la batalla de Brunete. Los objetivos, las ciudades, son siempre favorecen al débil, al defensor. También le pasó a los franceses en Zaragoza, que nos batían siempre en campo abierto y sin embargo en las ciudades se estancaba. Luego, dejarse fijar y de gastarse en las ciudades también parece aparentemente un error. Tanto atacar en muchas direcciones y no profundizar como dejarse fijar en las ciudades. Y después otro asunto es que el tiempo va en contra de Rusia. Si esto hubiese terminado en una semana, en 3 días o en 7 días, pues ya se hubiese sentado a negociar. Da un bocado, lo más fuerte posible, se va a quedar con lo que ya quiere y el resto para negociar y ceder en las negociaciones, que es normalmente el manual. Y ahora mismo, ¿qué pasa? Que ya todo el mundo occidental y el mundo y la ONU está en contra, ya no tiene agua. Y eso hay que tener en cuenta que la guerra no es solamente operaciones militares, la guerra es muy compleja. Está la relación internacional, la diplomacia, la propaganda, y ahí el señor Putin es el malo de la película, eso lo han conseguido, el relato está en contra suya, las sanciones económicas y también internas, porque si hay muertos, si hay crisis económica, pues la población civil se vuelve en contra, como nos pasó a nosotros, por ejemplo, en las campañas en Marruecos o los americanos en el Vietnam. Entonces, pues, el no hacerlo rápidamente también en teoría es un error que tiene que solucionarlo lo antes posible. También hay un síntoma que eso puede estar ocurriendo porque el que pide negociar, el que pide la tregua y pide negociar es Rusia, no Ucrania. Normalmente el que está perdiendo es el que pide la tregua y pide negociar. Y sin embargo esta vez es el Rusia que está pidiendo negociar. Lo que puede ser que ahí ya Rusia, lógicamente, tenía que haber limitado sus objetivos, haber profundizado más y haber terminado la guerra lo antes posible. Yo creo que va en tiempo en contra suya. Gustavo, en la previa al programa, cuando empezamos un poco a tocar todo esto, comentabas tú que tú no crees que Putin esté cometiendo un error o de momento que la jugada le esté saliendo mal, ¿no? No sé si estás de acuerdo con lo que nos comenta el general y bueno, quería que nos explicaras un poco esta visión que tienes tú, ¿no? Sobre cómo está evolucionando los intereses geoestratégicos de Rusia en estos primeros días del conflicto. Bien, el ejército ruso lo que ha hecho es una operación muy parecida, mi general, a la operación Estrella Polar de 1943, es decir, partía sobre 2 ejes. Un eje que era el eje norte, procedente de Bielorrusia, y otro eje que era el eje sudeste, que procedía de la península de Crimea. Lo que estaba buscando era embolsar a las grandes unidades del ejército ucraniano, unos 200.000 hombres, para dejarlas ahí. Ha cometido el error, efectivamente, como bien decía el general, de engolfarse en las ciudades. Eso es algo que siempre hay que evitar. Es algo... porque las ciudades, efectivamente, son muy fáciles para la resistencia. De hecho, a los chechenos no los llevan allí para combatir a campo abierto, sino para combatir dentro de las ciudades porque son expertos en guerrilla urbana, en luchar casa por casa, donde hay un tremendo desgaste. La guerra lleva 11 días. Es decir, poco más de lo que tardó Moisés Dayan en vencer a los ejércitos árabes y bastante menos de los 40 y tantos días que tardó el ejército de los Estados Unidos y sus 35 aliados en llegar hasta Bagdad en la guerra contra Irak, que era un ejército mucho más débil
de lo que podía ser el ejército ucraniano en estos momentos. Es decir, yo creo que la operación ha sido pergeñada desde el principio para conseguir estos objetivos. Y así lo dije, y me vanaglorio de ello, hace varios días desde las páginas del debate. Putin buscaba exactamente eso. Sabe que no puede mantener ocupado Ucrania porque todavía a sus generales les queda el recuerdo de la guerra de Afganistán. Y saben que no pueden mantenerse sobre el terreno. Buscaba simplemente que la comunidad internacional reconozca la soberanía de Rusia sobre la península de Crimea y el puerto de Sebastopol, tomados en el 2014, y que reconociese a las dos repúblicas rusas del Donetsk. Esto añadido a que los ucranianos pongan en rango constitucional el no ingreso en la OTAN, son los objetivos principales. Pero también hay un objetivo de política interna, que es decir a su propio pueblo, darles un baño de nacionalismo. Hemos hablado antes, fuera de micrófono, de los 3 hechos que, según una encuesta, parecen más importantes para la población rusa. El primero es la Gran Guerra Patria contra el fascismo, el segundo fue la anexión de la península de Crimea en el 2014 y el tercero es el programa espacial. Probablemente la guerra de Crimea pase a ocupar el segundo lugar. Bueno, efectivamente, todo es matizable, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Afganistán, Irak, eso estaba muy lejos de la frontera de la OTAN. Y sin embargo, esto está a pie de obra de Rusia, está en la misma frontera, ¿no? En la misma frontera. Y que el tipo sigue en contra. La oposición que tuvo Estados Unidos no es la misma que está teniendo la misma Rusia, ¿no? Estados Unidos, la OTAN en Irak, ¿no? Y lo mismo pasa con Israel. La oposición que ha tenido Israel no es todo lo contrario, siempre ha tenido apoyo internacional, ¿no? Sin embargo, Rusia está en la situación contraria. Luego el tiempo corre en contra. Después también es infravalorar al enemigo, pues también es un error también clásico, y eso está dentro de los procedimientos. Si uno lo infravalora, pues mala suerte. Yo creo que ha sido demasiado ambicioso. Si hubiese mordido nada más que para recuperar el terreno perdido de las 2 repúblicas prorrusas y unir esas con Crimea, una operación tipo relámpago, pues lo que ha hecho no es relámpago, lo que ha hecho no tiene nada de relámpago, no tiene nada que ver con el ejército alemán en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dejarse empantanar por un ejército muy inferior, pues la verdad es que yo creo que no está saliendo la cosa bien. Yo aquí quería hacer una pregunta relacionada con esto último que menciona el general Fontenla. Y aquí quiero subrayar que el general Fontenla, si no me equivoco, usted ha mandado la brigada paracaidista en España, con lo cual usted algo de operaciones de incursión en profundidad con fuerzas de infantería ligera, en el fondo, algo sabe, y Gustavo tiene experiencia personal no solo como reportero de guerra, sino como legionario en operaciones parecidas. Y yo creo que hay un detalle importante, que no sé si me equivoco, porque como nosotros no sabemos de la cuestión militar, y es que Putin no le ha salido la operación relámpago, pero sí la intenta. Y estoy pensando en el intento de asalto al aeropuerto en las afueras de Kiev con fuerzas aerotransportadas. Que las fuerzas se lanzan. Lo que pasa es que luego no se les da apoyo. No es capaz de enlazar con ellas. Entonces yo tengo la impresión de que hay un intento de hacerlo que sale mal. Y aquí va la pregunta. Primero, si esto que acabo de hacer tiene sentido desde el punto de vista militar. Esto de lanzar fuerzas aerotransportadas y que luego a los 10 días todavía no hayan enlazado con el dichoso aeropuerto. Luego, punto segundo. Si esto puede deberse... y aquí es una pregunta muy técnica y sé que no tenemos información, pero bueno, con la información que tenemos. A que lo que nos llega es que el mantenimiento de los equipos rusos es lamentable, que se rompen, que la formación de las tropas regulares rusas, no esas fuerzas aerotransportadas que lanzan, sino la infantería regular, digamos, que parece que es subestándar, e incluso el equipo que vemos en redes sociales es que es disparatadamente variado. Yo he visto imágenes de soldados rusos con fusiles de cerrojo, una tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo no sé si hay un problema aquí de preparación por parte del alto mando ruso, de que sí se intenta hacer una operación relámpago, pero no tienen los medios, porque la impresión que tenemos, que puede ser propaganda, es que las Fuerzas Armadas rusas son un gigante con los pies de barro, que ni en formación ni en equipo
son tan temibles como pensábamos que eran. Y no me refiero a la élite, sino a la gran masa de infantería que ha seguido a esa élite aerotransportada y que no parece que termine de cumplir los objetivos que tenían asignados. No sé cómo lo veis vosotros, ¿qué impresión tenéis? Efectivamente, hemos valorado también varias cosas. Primero, ¿ha conseguido la sorpresa? No, padre. Pues, lleva 3 meses avisando, sabían hasta el día que iba a atacar, bueno, con una variación de unos días, pero que va a atacar, que ataca. Sorpresa no lo ha conseguido. Para hacer una operación hay que tener capacidad de ejecución, es decir, tener herramientas para hacer lo que tú quieras hacer. Yo también, ahora aquí mismo sobre el mapa, invado Rusia con 2 líneas de ataque. Ataco por Siberia y ataco por China y gana Rusia. Rusia es mía en 3 días. Pero claro, tengo que tener herramientas para hacerlo. Si la herramienta no la tiene, pues le falla los medios o le falla el adiestramiento, la preparación de la fuerza, pues no lo puede conseguir. Es patético, desde el punto de vista militar, ver los convoyes famosos de 60 kilómetros avanzando sobre Kiev, pero tienen que ir a paso de tortuga. Tienen que ir a paso de tortuga o más atrás. Porque están a 20 kilómetros, están a 19, pues eso y pasa proporción de fuerza, es un desgaste económico y el material. Y ellos ya tuvieron varios fracasos, tuvieron el fracaso en Afganistán y el de Chechenia. Luego parece ser que esa deficiencia se habían subsanado. Pues parece ser que no. Y además tiene potencia de fuego y electrónica, o deben tenerla, y con todo el espacio aéreo es fulminante. Luego no entiendo eso. Y el problema no es que no haya profundizado. Han lanzado la unidad paracaidista o los transportadas, pero no profundizan. Se han dejado fijar en las ciudades. ¿Qué hacen combatiendo en Kharkov? ¿Qué hacen combatiendo en Kiev? Cuando son ratoneras. Pues son ratoneras. No han ido por ejército ruso tampoco, porque es un ejército ruso. El ejército ucraniano, perdón. No ha ido a destruir el ejército ucraniano. Si el ejército ucraniano está en un sitio, hay que darle la batalla campal. A no ser que se hayan cerrado en las ciudades. Y si se han cerrado las ciudades, pues mejor rodearlas y que se pudran dentro de las ciudades. Ese es mi punto de vista. Yo creo que la logística rusa efectivamente ha fracasado. Ha fracasado porque los carros de combate modelo T-75 o T-80 o T-90 consumen una enorme cantidad de combustible y de municiones y necesitan reponerse con mucha regularidad. Y esa logística, desde luego, no ha tenido éxito, como no la tuvo la logística alemana durante la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso. Pero también, aquí quiero decírselo al profesor David Sarias, hay una desmotivación del soldado ruso de reemplazo. No estamos hablando de los Spetsnaz, de las unidades paracaidistas, ni de las fuerzas de choque de primera línea. Hay una desmotivación que ya señaló el periodista polaco Jagielski durante una guerra que se nos ha olvidado, que es la guerra de Georgia del 2008. En la guerra de Georgia del 2008 cuenta Jagielski cómo él veía que los guerrilleros se desarmaban, se acercaban a los soldados rusos y les cambiaban vodka y comida por municiones y armamento, incluso algún tanque. Sí, porque esas balas con las que les iban a matar mañana eran preocupantes, pero es que lo mismo esa noche ni comían ni cenaban. Entonces era pan para hoy y balas para mañana. Entonces, eso es lo que ha fracasado. El ejército ruso son unos 850.000 hombres en línea y 2 millones de reservistas. Lógicamente, de esos, ni la mitad de la cuarta parte son tropas especiales. Y esa desmotivación que tiene también el soldado ruso también se ve añadida por combatir contra ucranianos. Al fin y al cabo son más que primos, son casi hermanos. Tampoco entendían muy claramente, porque la propaganda rusa en eso no ha sido nada eficaz, cuál era la motivación por la cual debían invadir el país vecino y debían ocuparlo. Eso, y olvidarse fundamentalmente de las lecciones de Georgia en el 2008. Aunque Georgia, lógicamente, está en el Cáucaso y el movimiento de las unidades blindadas allí era mucho más complejo de lo que es en Ucrania, que es una inmensa llanura. Creo recordar que era Clausewitz quien decía que para ganar una guerra hacen falta 3 elementos. El primer elemento es la dirección política de la guerra, que señale con claridad cuál es la misión a cumplir. La segunda es la cohesión y el empuje de las Fuerzas Armadas. Y la tercera es el apoyo del pueblo, que es lo que le da corazón a cualquier combate. Aquí ha fallado, por un lado, la segunda y ha fallado la tercera. Sí, efectivamente, por eso decía, si el ejército ruso hubiese ya ganado la guerra, pues la moral de la tropa, de reemplazo en la población civil sería enorme. La moral empieza a flaquear
cuando las cosas no van bien, ¿no? Y la guerra es cansina y tiene muchas bajas. Es también un error emplear el uso de reemplazo en aventuras extrametropolitanas. No es mismo defender territorio patrio, defender tu casa, como está haciendo el ucraniano, que es una aventura. Eso no nos pasó en la guerra de Marruecos. Tuvimos problemas en la guerra de Marruecos con la movilización de gente de reemplazo, por no tener una fuerza colonial, como tenían los franceses y los alemanes y los británicos, que nosotros al final lo hicimos con regulares, policía indígena, la legión, para aventuras coloniales o hasta metropolitanas. Y emplear soldados de reemplazo consigue que al final la población se vuelva en contra, porque aunque se quieran ocultar los muertos y los heridos y los mutilados, pues al final van aflorando y la noticia pues se va que no se gana. Ese también es un elemento a tener en cuenta. Y después, cuanto al material, el material ucraniano es el mismo que el ruso, que yo sepa. Luego tampoco se puede echarnos las culpas que el otro tiene armamento de la OTAN. Menos mal que le vamos a mandar a Meli para que lo gane, para solucionarlo. La diferencia, mi general, como usted muy bien indica, es que al final los ucranianos no se tienen que mover. Los que tienen que desplazar el material desde la frontera hasta la línea de frente son los rusos, que parece que donde parece que están fallando, que es que no llegan los blindados, que se pinchan, que se rompen las cadenas. Y que se quedan sin gasolina, como decía Gustavo también. Bueno, pues, entonces ya para fusilar a alguien, ¿no? Porque los alemanes lo hicieron mucho mejor en la Segunda Guerra Mundial, pero es que está en la frontera. Es que está en la frontera. Es que llevan 3 meses de maniobra preparándose. Han tenido 3 meses para acumular munición y acumular combustible. Porque además Rusia tiene combustible, no tiene problema de petróleo. Y han tenido 3 meses para acumular. Entonces, y además que no es ir desde Alemania a Moscú, sino esto están al lado de la frontera. Y si no tienen capacidad para hacer eso, pues que se hubiesen limitado a enlazar Crimea con la República prorrusa y recuperar el terreno que esas repúblicas habían perdido con el ataque de Ucrania, ¿no? Y limitarse a un objetivo proporcionado a su capacidad de ejecución. Bien, hay algo que yo quiero decir y es que lo que ha dado muy buen resultado del material que ha entregado la OTAN a los ucranianos han sido los misiles Javelin. Los Javelin, sí. ¿Por qué? Porque hay lo primero que hizo la fuerza rusa, siguiendo a la doctrina Blitzkrieg, es la destrucción de la fuerza aérea ucraniana, adquirir la superioridad aérea y bombardear los aeropuertos y los sistemas de lanzamiento antiaéreos. De hecho, hubo incluso un intento por parte de la OTAN de arrancarle sus viejos MiG a Polonia, a Bulgaria y a Hungría para dárselos a los pilotos ucranianos y cambiárselos por modernos aparatos occidentales. Al final no pudo ser, porque ¿de dónde iban a despegar? ¿Desde los aeródromos polacos o desde los aeródromos de Rumanía, que tiene uno enorme junto al Mar Negro? Recordemos que hace poco ha pasado sin pena ni gloria el accidente, entre comillas, de un MiG-25, que es que despegó de Rumanía y desapareció sobre el Mar Negro. Enviaron un helicóptero en su búsqueda y el helicóptero se estrelló. O sea, esto demuestra un poco el nivel de mantenimiento de ese material por parte de antiguos miembros del Pacto de Varsovia y demuestra también la intensidad del mantenimiento de la superioridad aérea. Los misiles Javelin están acabando con ello, igual que en su momento los Stinger que le dieron a los afganos, a los mujahidines afganos en Afganistán, también acabaron con los pesados helicópteros blindados soviéticos Mi-25, que eran muy imposibles de derribar hasta que llegaron esos misiles. Sí creo que ha habido un peso por parte del material militar que ha entregado la OTAN. No hablo ya de cascos y chalecos blindados de algún presidente del gobierno, pero sí hablo de material bastante moderno. De hecho, gran parte de los francotiradores ucranianos, y recordemos que se han cargado un general a 1.500 metros, estaban siendo entrenados por fuerzas del Special Air Service británico, por especias del famoso regimiento SAS. Yo también me llama la atención cómo los rusos en apariencia siguen repitiendo los mismos errores una y otra vez, porque te vas a la revuelta húngara de los años 50, cuando ellos al final intervienen el Ejército Rojo entonces, y cometen exactamente los mismos errores. Mandan una masa de gente, pero sin apoyo logístico,
y aquello se convierte en el hazmerreír de la población ucraniana, porque tienes escenas como las de ahora, de la población civil prácticamente riéndose de los soldados de una fuerza que se supone que es de ocupación, que no tienen comida, que es que vemos imágenes asaltando tiendas porque no tienen comida. Y de carros de combate abandonados porque se han quedado sin gasolina, exactamente igual que en Hungría. Claro, la segunda parte es que al final en Hungría llega un momento que el Ejército Rojo pierde la paciencia, que es lo que parece que está pasando ahora, ¿no? En esta segunda fase de la guerra en la que estamos entrando. Y lo que acaban haciendo es cañonear las ciudades y entrar a sangre y fuego, que da la impresión, y aquí os pregunto, que es lo que está pasando ahora, que el Kremlin ha perdido la paciencia. Y esta política de andarse con mucho cuidado en el trato a la población civil la han dejado a un lado y están en una política de sangre y fuego como la que llevaron a cabo en Grozny o en Siria. Bueno, es un tema delicado, muy delicado, porque el atacar una ciudad pues siempre crea... los daños colaterales son mucho mayores que en campo abierto, ¿no? En una batalla campal con el ejército enemigo. Pero no siempre hacerle caso a eso, porque como el malo es los rusos, el señor Putin, pues todo le echa la culpa a todo lo que pasa a los rusos, ¿no? Y a lo mejor no es así, ¿eh? A lo mejor sí, porque efectivamente los proyectiles tienen mucha precisión, pero no toda la precisión que se requiere. Segundo, porque si derriba un misil, el misil al final cae en el suelo, ¿eh? Pero lo que pasa es que en vez de ir al objetivo, pues queda en otro sitio, pero si lleva el explosivo explota. Tercero, que ¿dónde están los puestos de mando de Ucrania? ¿No estarán debajo de los hospitales? ¿No estarán dentro de la posición civil? Que es lo que pasaba en los Balcanes, lo que pasaba en Chechenia, ¿eh? Y lo que pasó en Irak. Entonces, claro, si entonces ya ese edificio que hay población civil, hospitales o colegios, pues resulta que si le tiran al puesto de mando, pues le están tirando al colegio. Y si hay un error de unos metros, le cae al hospital. También es habitual que la batería y la contrabatería se haga al lado de esos centros protegidos, para que la contrabatería no les tire, o si les tira le dé al hospital en vez de darle al que está disparando, ¿no? Que en eso hay mucha trampa, y siempre el malo es el que paga el pato, ¿no? Y el malo es este. Y lo que estamos viendo son las imágenes que nos está proporcionando esa parte del conflicto, ¿no? Porque la parte otra está censurada. Luego, y lo otro no tiene población civil, claro, pero eso no siempre es así, igual que siempre se ven imágenes de los niños, de los hospitales, pero no siempre. Eso hay que tenerlo en duda, porque eso seguramente hay mucha propaganda y mucha desinformación. Bueno, o una táctica que es inteligente por parte del ejército en inferioridad, que es el ucraniano, que es refugiarse en el teatro urbano, que le complica la vida al ejército invasor, que es el ruso, y además te mezclas con la población civil. Con lo cual la acción ofensiva de los rusos, pues inevitablemente tiene consecuencias de un daño colateral muy, muy elevado. Pero de todas formas, mi general, lo ha dicho usted, podían limitarse a asediar las ciudades y contener la actitud más agresiva, que es la que causa más daño colateral. Volvemos a los principios. ¿Por qué se han empeñado en combate urbano? Cuando todos sabemos lo que es, porque además viene en el libro, eso viene en el libro, el manual, en el catecismo, eso viene en el primero, ¿no? Los principios ante la guerra, eso es lo primero que se estudia, Entonces, y sabiéndolo, y teniendo ejemplo de Chechenia, ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, de nuestra guerra, de toda la guerra, o del Vietnam, ¿por qué se han dejado fijar? ¿Por qué se han empeñado en las ciudades? Que tienen muchas ventajas, muchos inconvenientes y pocas ventajas, para que ataca, claro. Y toda para que defiende. Hay un hecho que hemos olvidado hace mucho tiempo, y es la invasión de Panamá para capturar un solo hombre. También el objetivo aparente del ejército ruso al principio era capturar a Zelensky. En la invasión de Panamá, los Estados Unidos lanzaron 4 divisiones, es decir, cerca de 40.000 hombres, contra un ejército como el panameño, que no estaba entre los 300 primeros del planeta ni del sistema solar, compuesto por 12.000 hombres. Y bombardearon sañudamente toda la población. Toda la lucha se produjo en ciudad. Por cierto, que no hubo condenas entonces de nada, y no había habido tampoco autorización de Naciones Unidas para esa operación. Pero los panameños fueron
masacrados para capturar a Manuel Antonio Noriega, que a la postre no era más que un agente de la CIA del país que le atacaba. Sí, pero fíjate, en el que es un poco lo que va el general, en el caso de Panamá es que no tienes alternativa, porque Panamá es tan pequeñito y es toda la ciudad de Panamá y tenías a Noriega dentro. Pero en el caso de Ucrania, y teniendo en cuenta los objetivos del Kremlin, ellos tienen más posibilidades. Yo no he visto que hayan bombardeado sañudamente las ciudades. Es decir, los rusos disponen Kharkov lo han arrasado, están en ello. Kharkov está a la batalla, pero podrían haber arrasado Kiev y no lo han hecho. Es decir, han tenido bastante cuidado en no ser excesivamente sanguinarios fuera del campo de batalla. Es decir, ha habido varios reconocimientos. El famoso edificio, eso que le falta un trozo, que hemos visto todos, al final los antiaéreos ucranianos reconocieron que fue un fallo suyo, de un cohete suyo, no de un bombardeo. De hecho, un misil ruso le da a ese edificio y no es una esquina lo que le falta, es que desaparece el edificio completo, evidentemente. Luego la leyenda de los 13 soldados que valientemente en una isla resistieron hasta la muerte, tal, al final resulta que eran 84 que se rindieron. Es decir, que ha habido muchas leyendas. Te recuerdo una foto que ha aparecido por ahí muy graciosa de un activista social norteamericano muerto durante esta guerra de 11 días en Ucrania, que había muerto previamente porque había sido publicado como periodista en la guerra de Afganistán. Y hemos visto también vídeos que eran juegos de internet, luchas aéreas de juegos de internet. Yo he visto un vídeo muy divertido en que se veía a una gente huyendo, unas explosiones, sin que era evidente que eran unos maniquíes los que saltaban por el aire, y los carros que salían ahí eran los T-26 y el BT-5, mi general, de 1930, que no creo que sea el armamento que tengan ni los rusos ni los ucranianos. Es decir, aquello de que es un topicazo, pero es verdad, que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y ha habido propaganda. Lo que pasa es que la propaganda occidental es mucho más poderosa y es mucho más intensa donde nosotros vivimos. Había que hablar, como yo he hablado con algún amigo mío que está en Moscú, que no quiere que le cite ni loco, para que no, el que llame a las 6 de la mañana no sea el lechero. Y que me contaba que allí la propaganda estaba haciendo de otra manera y que igual que aquí se han censurado medios prorrusos como Russia Today y Radio Sputnik, con los que yo dejé de colaborar cuando comprobé que fomentaban el separatismo catalán, allí se han censurado, lógicamente, los medios contrarios. Pero esto es una batalla a la propaganda. Es interesante, y os invito a ello, leer la prensa china en inglés. Los chinos están mirando qué ocurre ahí porque ellos tienen a Taiwán. A ver qué pasaría si nosotros ocupáramos Taiwán. A ver qué pasa con los rusos cuando ocupen Ucrania. Si les sale bien las condiciones impuestas por los rusos a los ucranianos, puede que los chinos aceleren la unificación del país tomando Taiwán. Y recordemos también que los rusos no están solos porque somos eurocentristas y estamos mirando solo Europa. Pero en la votación que hubo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aquella que vetó Rusia, como es lógico, hubo países que se abstuvieron de condenar. Uno de los países fue China, evidentemente, pero es que el otro país fue la India. El otro país fue Pakistán, fue Bangladesh, fueron los Emiratos Árabes Unidos, viejos aliados de los británicos. Es decir, que el resto del mundo, ese mundo que muchas veces desconocemos, a no ser para quejarnos de que el petróleo Brent está a $130 el barril, está alineándose claramente con el mundo antioccidental. En unos casos como el de la India, porque necesita el apoyo de Rusia en sus contenciosos con China, curiosamente todos en el mismo bando, porque Pakistán a su vez recibía el apoyo de los occidentales, primero británico y luego norteamericano. Y hay todos esos países que no son solo la Unión Europea, Japón, el AUKUS, es decir, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, los que existen en el planeta. Existe más gente, ¿no? Por volver un poco a la parte técnica, aprovechando que os tenemos aquí, que sois especialistas en la materia. Y hay una pregunta que no quiero que os vayáis sin contestarla. Tal y como yo lo entiendo, y me corregís si me equivoco, pero la doctrina española, cuando nosotros enviamos a gente de misión, es multiplicar por 3. Es decir, ahora mismo tenemos, me parece que son 300 efectivos en las repúblicas bálticas. Tener allá 300 personas desplegadas, lo que quiere decir es que te hace falta 1.200. Son los 300 que están allí, más 300 que estás formando para mandar allí, más 300 que han vuelto que están descansando, ¿no? Yo me imagino que cuando hablamos de operaciones como la invasión... A la logística necesaria para exactamente, esos 300. Más los otros 300 que tienes de logística. O
O sea, vamos a añadirle por 4. Yo no sé si esto aplica a... Estos números, estas cifras aplican a una operación de combate existencial, o si estos números se pueden estirar. Y en vez de multiplicar por 4, multiplicas por 2. El caso es a lo que yo voy. Teniendo en cuenta el aparente fracaso parcial, por lo menos, y teniendo en cuenta estos números, y teniendo en cuenta que ahora mismo, a fecha de hoy, las cifras que sabemos es que los rusos han invertido ya el 90% de las fuerzas que tenían disponibles. Y que estos intuimos que está en torno al 70-80% de las fuerzas operativas totales del ejército ruso. Porque recordemos que Rusia es muy grande y no la puedes desguarnecer entera. Entonces, perdón por el rollo, pero a lo que yo voy, ¿esto es sostenible? ¿Tienen los rusos, teniendo en cuenta que tú tienes que multiplicar por 2 a las fuerzas que tienes en el teatro de operaciones, ¿esto es sostenible en el tiempo? No es sostenible, claro. Los rusos saben que no pueden engolfarse en una guerra de 20 años como las que nos engolfamos en Afganistán y nada por el estilo. Tiene que ser... Ninguna guerra es sostenible en el tiempo. Ninguna guerra es sostenible en el tiempo. Es lo más caro que hay. Entonces hay un desgaste moral, económico, físico y de bajas que nada es sostenible, ¿no? Efectivamente, las misiones que nosotros tenemos fuera son muy cómodas, ¿no? Son de paz y son muy cómodas, son 300 para descanse, una guerra más dura. Después estar unos meses en la trinchera, pasando frío, como la División Azul, que por cierto hemos vuelto a inventar la División Azul, porque tenemos gente en el Frente del Este otra vez, la División Azul número 2. Tenemos infantería, marina y una escuadrilla azul en Bulgaria. Pero el tiempo va desgastando, va en contra, volvemos a lo mismo, ¿no? Al final la población civil se volverá en contra, el desgaste económico, todo se volverá en contra. Y después un comentario sobre los civiles. Los civiles muchas veces son rehenes de los que defienden las ciudades. No es el malo el que ataca, sino el que se defiende. Como pasó en San Petersburgo los rusos, que no dejaban salir a San Petersburgo porque se murieran de hambre. Como pasó, eso ha pasado muchas veces, y pasaba en Sarajevo, y muchas el civil, el que pone el defensor, al que pone en la estructura al rehén, como a la ciudad, al civil, para que salga en los periódicos y en la prensa y tal, y que sean las víctimas, aunque siempre la población civil no es la víctima, es el objetivo de la guerra normalmente. Porque claro, si vamos a conquistar un terreno, habrá que limpiar de ucranianos o de rusos para recolocar a la gente, ¿no? Pues siempre, cuando hay una guerra, siempre hay una emigración y un reajuste poblacional. Eso ha pasado en África y ha pasado en Europa en la Segunda Guerra Mundial, al principio y al final. Es decir, que la población civil muchas veces no es la víctima, es el objetivo de la guerra. Aquí una pregunta a raíz de esto para los dos. Bueno, dos preguntas. Una, enlazando con la que hacía yo al principio, desde un punto de vista profesional, ¿qué tiempo estimado, con lo que sabemos, que no tenemos toda la información, pero qué tiempo estimado le dais a que los rusos puedan mantener esta ofensiva con esta intensidad? Es decir, ¿cuánto pueden aguantar soldados de recluta a este nivel de presión manteniendo un mínimo de capacidad operativa? Esta es una pregunta. Y la otra pregunta separada, a raíz de lo que acaba de comentar el general. Los rusos se encuentran con la dificultad de que ellos dicen que van a rescatar a la población rusófona. Con lo cual tienen una dificultad añadida a la hora de justificar el castigo a que están sometiendo a las ciudades, especialmente donde están atacando justamente, que es en el este. Entonces yo no sé si esto dificulta todavía más y hace prácticamente imposible si aceptamos que al final la población civil es el objetivo, el recuperarlas, el retornarlas a la madre Rusia, están en una posición endemoniada en la que es que no pueden ganar la guerra, porque para conseguir ese objetivo tienen que machacarles hasta tal punto que lo que van a generar es un rechazo que les haga perder la guerra. Bueno, yo creo que la guerra puede durar mucho, ¿no? Ese aspecto. Hemos visto en la guerra, muchas guerras que el desgaste es muy grande, y los rusos han demostrado ser muy correosos, ¿no? Siempre en todas las guerras, ¿no? Y que es potencia y que ha empeñado el 90% de la fuerza, pues también puede ser propaganda, ¿no? Me parece que es demasiado, ¿no? Todavía Rusia es muy grande y tiene mucha capacidad de regenerar recursos, y de mandar más hombres al combate, ¿no?
y de reforzar o refrescar la fuerza que está allí. Yo creo que eso está un poco exagerado, para dar el moral a los defensores y a la propaganda. Y después, efectivamente, volvemos a lo mismo. Si se ha enfrescado en combate ciudadano, donde mucha población es prorrusa, pues peor el problema, se pone más complicado, ¿no? Mejor haber dado un bocado simplemente dejando, aislando la frontera de los que quería quedarse, una acción paralela a la frontera, y dejar las ciudades tranquilas que ya querían. Yo creo que volvemos siempre a lo mismo. Meterse en las ciudades es un error, pues mire por donde se le mire. Porque además a la gente le gusta el débil. La gente siempre quiere al débil. Aunque no sea débil, pues a lo mejor no es tan débil como parece, pero siempre nos compadecemos del débil. Y en este caso el débil es Ucrania. Y el relato, pues a pesar que los rusos son expertos en relato, como buenos antiguos comunistas, el relato parece que tampoco le va muy bien. Bien, recuerdo que en esta guerra hay empeñado directa o indirectamente 850.000 rusos, pero que el ejército ruso tiene 2 millones de hombres. En papel, Gustavo, en papel. No, vestiditos de rusos. Otra cosa será darles de comer, transportarles la gasolina, etcétera, etcétera. Y que tienen que cuidar otras zonas. Me imagino que habrán quedado muy desguarnecidas las fuerzas que estaban concentradas en la frontera con China, dado el papel que está jugando China en este momento. Y la formación que tienen estos, porque un millón de tíos sin formar son 1 millón de muertos, ¿eh? O sea, es carne de cañón. No vamos a entrar ahí porque te recordaré que el ejército prusiano era profesional, el ejército austríaco era profesional y el ejército de Napoleón se lo llevó por delante. Eran levas, ¿sabes? O sea, el problema también es la concienciación del soldado. Es decir, los chicos de la División Azul que resisten la operación Estrella Polar en Krasny Bor en 1943 sabían por qué estaban combatiendo allí. Y los batallones de marcha, es decir, aquellos que regresaban a España y que ya se les acababa la guerra para siempre, fueron a decirle, oye, que a vuestros compañeros les están dando matariles los rusos en el frente. Y se dieron la vuelta y se fueron para allá. Yo eso lo veo tremendo. Es decir, que tú te vuelves para España y te llaman y regresas a primera línea del frente para una muerte segura. Porque ese día cayeron, 10 de febrero de 1943, 5.000 hombres. Es decir, la mitad de las bajas que tuvo la División Azul. ¿Me explico? Es decir, y ese soldado sí sabía por qué estaba allí, y ese soldado sí sabía por qué combatía, como lo sabía el espartano. El espartano formaba parte de un sistema muy cercano al comunista, porque todo se compartía en Esparta, no era como en Atenas, que estaba sustentado sobre una sociedad de esclavos, y el espartano también sabía por qué luchaba. Eso es muy importante y eso puede variar el efecto cantidad. El problema es que la propaganda que antes se hacía dentro del ejército, es decir, la que hacían los comisarios políticos, esos que nos reflejan en la película Enemigo a las puertas, ahora no existe. Esa figura ya no existe. Entonces, la desmotivación de la guerra para un soldado de reemplazo que no tiene ideología es mucha. Es decir, ¿cuánto puede durar la guerra? Yo creo que la guerra va a durar 2 semanas y me estoy lanzando a la plancha. Que llevamos 11 días de guerra, que no es nada. O sea, que es que será la segunda guerra más corta del mundo. ¿Me explico? O sea, que es que esa es la primera parte. Y luego la segunda se me ha olvidado. ¿Qué es lo segundo que has preguntado? Jolín, se me ha olvidado a mí también. Es que entre que yo me enrollo, tú también... no, es el hecho de que a los rusos se les complica la vida porque, además, lo ha apuntado el general y yo no lo había pensado así, pero el hecho de que la población civil no solo es la víctima, también, claro, es el objetivo. Tú al final lo que quieres es controlar a la población civil, ya sea para desplazarla o para dejarla donde está, pero en este caso los rusos tienen el problema de que esa población civil que ellos quieren controlar y que en su relato quieren proteger, esos son los que están machacando. Son los que están... Yo tengo serias dudas sobre eso, en serio. No creo que no hay un machaque general de las ciudades ucranianas porque lo hubiéramos visto y nos hubieran sacado un Technicolor 24 horas al día. Hombre, pero miedo desde luego al menos sí hay. Quiero decir, tenemos más de 1 millón de refugiados ya en otros países de Europa que vienen... Por cierto, 1 millón de refugiados que se están dirigiendo hacia Polonia y Hungría, que hasta hace poco eran los parias de la Unión Europea por su maldad intrínseca. Sí, sí.
y son los que han abierto las fronteras. Es que una cosa no quita... nos metemos en política, que yo no quería entrar en política, pero que una cosa no quita la otra, ¿eh? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Sí, bueno, pero me refiero a que tú, o sea, tú puedes ser profundamente iliberal y al mismo tiempo ahora mismo estar porque les interesa, porque No, claro, porque les interesa, porque le están quedando estupendamente los polacos, ¿eh? No, pero que no solo funciona. No, los polacos funcionan porque Polonia, con Catalina la Grande, no existía. Y con los romanos, Polonia no existía. Era parte del Imperio Ruso. Es decir, en la Primera Guerra Mundial florecen un montón de naciones en Europa. Y tras la Segunda Guerra Mundial hay un corrimiento de fronteras tal que si Kant hubiera nacido hoy, no sería alemán, sería ruso. ¿Me explico? O sea, esa es la historia. Es decir, pongámonos a ver los mapas de Europa. El asunto es que en estos momentos el mapa de Europa Occidental es plano. Todo el mapa es Unión Europea. Y frente a nosotros hay una gran potencia que tiene los pies de barro, fundamentalmente porque tiene un Producto Interior Bruto similar al de Italia. Al de España. Un poco más que España, con 144 millones de habitantes y unas supuestas enormes reservas en Siberia que todavía no ha habido narices para explotarlas. Los japoneses estaban investigando cómo hacerlo. ¿Me explico? Y ese es el gran problema de Rusia, el PIB. Los rusófilos de aquí dicen que Rusia tiene unas reservas de oro, que las tendrá, y unas reservas en moneda extranjera bastante importantes. De hecho, el acuerdo al que se ha llegado con los chinos hiere bastante a los Estados Unidos porque es lo mismo que hizo Saddam Hussein en su momento. Se va a pagar en euros, no se va a pagar en dólares. Están atentando contra la principal fuerza de Estados Unidos, que es el dólar. Recordemos que los americanos pueden darle, y tú lo sabes mejor que yo, a la maquinita hacer dólares cuanto quieran, porque no lo respalda ni el patrón trabajo ni el patrón oro. Le respalda la confianza del mundo y fundamentalmente que se comercia en dólares y que la factura de la energía se paga en dólares. Si el mundo empieza a dejar de pagar en dólares la factura de la energía, Estados Unidos tiene un problema. Y otro añadido, que no entraré tampoco muy en profundidad para no hacer daño a vuestras intenciones, es ese gas que ha dejado de venir de Rusia, curiosamente, viene de Estados Unidos. Efectivamente. Ha aumentado su producción un 70%, para servirnos amablemente ese gas. Quid pro des, decían los romanos, ¿a quién beneficia? Al final no me vas a convencer de que los malos son los norteamericanos. No, ya que me arrastras a la política... En política internacional no hay malos ni buenos, hay intereses. Aprende eso de los ingleses. Ya, pero que quede claro que la línea editorial del podcast es que hay un agresor, que es Putin, y una víctima, que son los ucranianos que estaban tan tranquilamente. Sí, y luego hay un montón de mercaderes alrededor que están haciendo negocio. Vale, si los americanos no son angelitos del cielo, si hasta ahí estamos. Mi general, una pregunta a raíz por recuperarle y a raíz un poco de lo que me comenta Gustavo. Más una cosa que yo en clase la menciono siempre que hablábamos de temas estratégicos, que es la naturaleza del PIB ruso. Ellos están gastando, creo que oficialmente es el doble, están en un 4% de gasto militar, que es un poquito más del doble de lo que gastamos nosotros. Estamos en el 1,5, por ahí estamos nosotros, ¿no? Y con ese doble de dinero, de fondos, tienen que sostener un ejército de 1 millón de tipos, más aparte, y esto que no se nos olvide antes de irnos, el arsenal nuclear. Que gastarlo, o sea, que mantener eso es carísimo. A mí los números no me salen. Lo que me sale de esos números es lo que estamos viendo en Ucrania. Material, de lo que es el ejército convencional, material mal mantenido, fuerzas mal formadas y una cadena logística lamentable. Bueno, hay que tener en cuenta primero que los números, si son verdaderos o son falsos, ¿no? Porque el presupuesto de defensa se puede ocultar de muchas maneras, y, por ejemplo, de muchas maneras, ¿no? Y Aznar lo hizo, pasándolo por el Ministerio de Industria. Sí, claro, y se puede, y tener gastos superfluos que no son operativos, ¿no? Ahí hay que distinguir dos cosas: capacidades militares y capacidades de combate, que no son las mismas. Voy a poner un ejemplo. La OTAN, ¿cuántos ministerios tiene? Academia West Point, Academia General Militar, Estados Mayores, portaaviones, aviones, industria, de todo. ¿Y qué
Capacidades militares las tiene todas. ¿Qué capacidades militares tienen los afganos? Ninguna. No tienen Ministerio de Defensa siquiera. No tienen academias. No tienen TRADOC. No tienen portaaviones. No tienen agregados militares. No tienen gastos superfluos. Pero lo que tienen lo emplean en combate. Tiene el Kalashnikov y unas minas hechas de circunstancias. Y entonces tienen capacidad de combate, aunque no tienen capacidades militares. La OTAN demostró que tenía muchas capacidades militares y le faltó capacidad de combate. Eso también se puede aplicar en las naciones. Nosotros nos gastamos el dinero en tonterías y hay otros que se están gastando en cosas serias. Porque aquí no hay que preparar no hay que preparar la guerra. Hay que preparar una guerra. Hay que decir, voy a hacer esto. Ejemplo, si Rusia quería meterle un bocado a Ucrania, tiene que preparar esa guerra. No la guerra con Japón, ni la Segunda Guerra Mundial, tiene que preparar esa guerra. Necesita tiempo, dinero y hacerlo bien. Porque si no lo haces bien, hay que preparar bien la fuerza, no tener ideas claras, sino acertar el objetivo estratégico y táctico, los procedimientos, el armamento adecuado, porque y entonces ganar esa guerra. Si hacemos como nosotros, que estamos preparados para todo, hacemos de todo, pero hay que preparar una guerra. Y esa guerra hay que prepararla en tiempo de paz, con paciencia y con recursos suficientes para ese objetivo. Y no gastárselo en tener ministerios, en cosas de igualdad, en 20 academias, en el TRADOC, etcétera. Ese es el problema. No parece tampoco que ellos... Vamos, no lo sé, uno ya duda con la propaganda, pero no parece, por utilizar los términos que nos da usted, no parece que el ejército ruso ahora mismo tenga una capacidad militar, una capacidad de combate proporcional al tamaño sobre el papel, por lo menos. Gustavo dice que no, pero a mí me parece que el papel engaña en este caso. No, vamos a ver. El ejército ruso... sigue la doctrina rusa, y la doctrina rusa son asaltos masivos. Es decir, la doctrina prusiana era siempre parar primero a Francia para luego combatir a Rusia. Eso es lo que llevó a Bismarck a la unificación alemana. Pero la doctrina rusa no, la doctrina rusa es oleadas de hombres y oleadas de hombres. Mi tío Julián estaba en zapadores de asalto en la División Azul y contaba que al final los cañones de las MG-42 se descalibraban y ya el repuesto también se descalibraba porque y llegaban gente y más gente y más gente y más gente. Las primeras filas incluso llegaban desarmadas. Sí, pero eso es un régimen... Esa técnica entonces, que siempre ha sido muy dura, ¿no? y muy costosa, cada vez más costosa, porque claro, no vimos la capacidad de destrucción de la época de los romanos que la de la Primera Guerra Mundial que la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la capacidad de destrucción, una masa de informe de soldados, pues es una masacre. Una masacre. No, y la población civil rusa no estamos en la época de Stalin, que todo el mundo se callaba y se iba al gulag. Ahora ya la población rusa está mucho más democratizada que antes, ¿no? Es que esta es la clave, Gustavo. La clave es cañones o mantequilla. No, pero la clave en el sentido de la... La clave que tú has preguntado es, una nación, Costa Rica, ha elegido mantequilla, ¿no tiene ejército? Ya, pero sí, pero a lo que yo voy... China han elegido cañones. Pero es que mi impresión es que Rusia ha elegido cañones y mal, porque además yo creo que el general ha puesto completamente el dedo en la llaga. Stalin se podía permitir mandar estos ataques suicidas y despreciar completamente el coste de las bajas propias, pues porque era Stalin. Pero Putin no es Stalin. Bien, pero la doctrina estratégica rusa todavía no ha cambiado. Pues tenían que fusilar al director de la Escuela de Estado Mayor rusa. Y al general en jefe. Y al propio Putin, ¿no? El responsable es el jefe. Pero bueno. Pero desde el punto de vista militar, la escuela, hombre, que ya se estudia mucho, se sabe ya muchas cosas de la guerra. Y lo han sufrido yo en Chechenia, Afganistán y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que tiene experiencia de combate ahí. Hombre, por otro lado, lo cierto es que la opinión pública rusa toleran la guerra de Afganistán, de Chechenia, que es una guerra que les cuesta un chorro de sangre. Y la de Georgia. Y la toleran, por el motivo, una cosa inconcebible en Occidente, que aguantemos ese nivel de bajas. Porque estaba alimentada por el nacionalismo ruso. O sea, no querían que un trozo de su país se separase. Y por cierto, Chechenia tiene el tamaño de Ciudad Real, para que os hagáis una idea. Sí, pero está llena de chechenos,
que tienen... Sí, pero había muchos más chechenos con Stalin y se cargó a cientos El de miles. nacionalismo ruso cada vez más fuerte y también apoyado por nosotros, porque al sentirse agredido por Occidente desde hace ya mucho tiempo, pues ya al año 2014, entonces estos años que yo he ido a Rusia con mucha frecuencia, se nota la población rusa cómo se ha orientalizado, se ha desorientalizado en rechazo al rechazo que ellos ven del mundo occidental, del mundo europeo. Y ellos y la gran guerra patria la tienen muy en el corazón todavía, ¿eh? Y entonces tocar la fibra sensible de la gran guerra patria también es fácil. La rodina. En este sentido, lo que hemos visto, sin lugar a dudas, en los últimos años, es que Rusia ha intentado incordiar, vamos a decirlo así, ¿no?, a Occidente con cuestiones, por ejemplo, con la nueva guerra cibernética, ¿no?, con la influencia en redes sociales. Comentabas tú antes, Gustavo, el nacionalismo catalán, también la influencia que tuvieron en las elecciones estadounidenses, en el Brexit, ¿no? Sí, todo este tipo de cuestiones. Y me pregunto si realmente una guerra convencional como la que estamos viendo con tropas, con botas sobre el terreno, era necesaria para alcanzar, sean los objetivos que sean los de Putin, ¿no? Si es pues el reconocimiento internacional del Donbass como república, o sea que Ucrania no entra en la OTAN, no entra en la Unión Europea, y no se podía haber hecho estratégicamente hablando desde la misma forma que venía actuando Rusia en la última década y media, ¿no? El problema es que los rusos han perdido la confianza en las promesas de Occidente. Recordemos que en la época de Gorbachov se le prometió que nunca tendría fronteras con la OTAN. Y las tiene. Las tiene en Lituania, las tiene en Estonia, las tiene en Polonia. ¿Me explico? Y ahora las iba a tener en Ucrania. Entonces, los rusos sienten, y no los estoy justificando, o sea, el sentimiento ruso es una falta de respeto, un ninguneo. Cosa que es cierta. Se les estaba ninguneando industrialmente. Cuando la guerra de Irak, de hecho, cuando Rusia ofrece su colaboración a la coalición, desprecian totalmente las aportaciones de Rusia. Es decir, esa sensación de ninguno, esa sensación de pérdida del imperio, es, curiosamente, a los rusos les importa bastante. No son consumidores de la leyenda negra rusa, como somos los españoles de la nuestra. Es decir, ellos sí están dispuestos a derramar su sangre por conseguir estas cuestiones. Y menos mal que ha sido una guerra convencional, porque ha habido un momento en que se ha planteado la utilización de armas nucleares tácticas de campo de batalla. Hubiera sido muy peligroso, porque eso va creciendo, y al final utilizamos los misiles estratégicos y acabamos todos yéndonos a un sitio muy lejano y maloliente. David. Aquí es que se ha adelantado Gustavo a una pregunta, porque se nos está alargando el podcast y no quería que nos fuéramos sin tocarla, que es la cuestión del armamento nuclear. Claro, sí, la OTAN no ha atacado a Rusia por eso, ¿eh? Ya, esto está claro. Yo lo que he visto ahora, y me corregí los dos, es que Putin reacciona cuando ve que la cosa se le pone muy mal, reacciona poniendo a sus fuerzas nucleares en estado de alerta especial, creo que es como lo llaman. Y esto significa, si yo lo he entendido correctamente, que en tiempo de paz el comandante del silo, digamos, el comandante que está para darle al botón físicamente, está desconectado del centro de mando y control central, que supongo que estará en Moscú. Al ponerlo, con lo cual, al estar desconectados, es imposible que se produzca un lanzamiento artificial, porque para que se produzca un lanzamiento accidental, porque para lanzarte tienen que dar una orden. Yo me imagino que los submarinos van por otro lado, pero el protocolo con los de las armas lanzadas desde el aire y desde silo es este. Lo que ha hecho Putin es reconectar esa conexión entre el mando central y los silos, digamos. Entonces, lo que a mí me dice el sentido común es que aquí se puede producir un error. Se puede producir un fallo de comunicación. Buscarlo. En los años 60, un teniente coronel soviético recibió la orden, por una falsa alarma, de disparar sus misiles. Y se negó a hacerlo. Pensó, esto tiene que ser falso, no es posible. Se negó a hacerlo. Fue felicitado, fue condecorado y enviado a Siberia. Sí, bueno, claro, por saltarse el protocolo. A lo que yo voy. Condecorado por tomar una decisión acertada, porque efectivamente era un fallo electrónico, y enviado a Siberia por desobedecer una orden. Por no seguir el protocolo. Entonces, yo lo que voy, la pregunta que yo lanzo aquí, vosotros que habéis estado en teatros de operaciones, es:
mi impresión es que en un contexto como el actual es cuando es más importante tener esos seguros. Porque ahora tenemos misiles ucranianos volando, misiles rusos volando, tenemos aviones que si van a entrar aviones polacos o no. Entonces, mi impresión es que las posibilidades para que haya un error se han multiplicado exponencialmente. Entonces, yo no sé si en qué medida consideráis que debemos de preocuparnos por un error. No porque quieran tirar una bomba, sino porque se produzca un error y ahí produzca una reacción en cadena. Pregunta 1. Y luego pregunta 2. Yo querría que nos explicarais la diferencia entre un arma nuclear a secas y armamento nuclear táctico. ¿Y qué posibilidades hay de que se llegue a utilizar armamento nuclear táctico por parte de los rusos si el atasco en las ciudades continúa? Bueno, yo creo que posibilidades hay, pero hay muchos mecanismos de seguridad y de control, ¿no? Y aunque se produzca un error, siempre los teléfonos rojos funcionarán. Siempre puede. Además, nadie se va a atrever a apretar el botón, porque la estrategia es la destrucción mutua asegurada. Por mucho que tú te adelantes, nunca podrás destruir la potencia nuclear del otro, porque están en submarinos, están en aviones estratégicos volando, en forma errática, están en trenes, están en silos, y lo poco que le quede va a ser suficiente para destruir a la otra nación. Luego no es que prácticamente imposible no es, pero bueno, muy difícil, muy difícil. Y segundo, que ya casi todas las armas nucleares ya son estratégicas. Las armas tácticas ya que son de menos potencia, pues esas ya están desechadas en los campos de batalla ya, porque no los planes de acuerdo de renuclearización de las potencias para ahorrar, porque era un gasto continuamente progresivo, de forma geométrica o exponencial, pues hubo que controlarlo. Y como nadie quiere emplear armamento nuclear, pues tampoco se puede emplear en nivel táctico. Sí han puesto sobre la pantalla o sobre el tapete los rusos la bomba sucia, ¿no? Nuclear sucia. Que eso, en fin, eso tampoco creo que... Porque también los ucranianos serían los primeros que lo sufrirían. Y simplemente coger desechos nucleares de los residuos de las centrales nucleares y poner el explosivo normal y que lo esparza por la tierra y por el aire, ¿no? Y crearía un problema medioambiental importante, pero primero que sufrían serían los rusos y los ucranianos, porque no están combatiendo en China, están ni lejos, están en sus propias tierras, ¿no? No creo que eso sea... Yo no lo veo viable, vamos. Yo creo que mientras existan armas nucleares, la posibilidad de un error siempre existirá. Es decir, no estoy hablando de aquella famosa película de Kubrick, pero sí es posible. Es decir, de repente un B-52 se vuelve loco y bombardea Moscú. O el señor de un silo dispara, o los rusos, que son muy aficionados a tener misiles en plataformas móviles, pues son todos miembros del Partido Comunista y deciden que es mejor la destrucción total. Es decir, fallos técnicos siempre son posibles. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, efectivamente no se van a usar. Pero vamos, para que tengas una idea, un arma nuclear de campo de batalla se puede disparar con un cañón de 155 milímetros. Es decir, o con obuses superiores. Es decir, su poder de destrucción es muy inferior, pero te puede hacer desaparecer un cuerpo de ejército. Es lo que a mí me preocupa. Vamos, el general me ha tranquilizado mucho, porque lo que he entendido es que, primero, que hay menos, en cantidad, hay menos armamento nuclear táctico disponible. Y segundo, que en doctrina militar, bueno, que en el momento que empiezas a utilizar bombas atómicas, tácticas o estratégicas, ya inicias el proceso de... Es una escalada. Exacto, de escalada. Así que esto, por lo menos, mi general me ha dado una buena noticia, o voy a dormir un poquito mejor. Bien, yo recuerdo que había en marcha la prolongación de distintos acuerdos por los cuales se estaba reduciendo todavía mucho más el arsenal nuclear. Lógicamente, todo esto se ha detenido. Igual que se han detenido también las conversaciones de Viena sobre el desarrollo de un programa nuclear por Irán. Es decir, estos procesos se han detenido y eso sí que es preocupante. Lo lógico es que siguieran hasta la absoluta eliminación de esos arsenales. No parece que esto esté en las cartas ahora, ¿no? Pero no, pero
6 meses estaba y las conversaciones seguían e iban avanzando. Precisamente sobre misiles de corto y medio alcance. Mi general, ¿usted lo ve un mundo en el que Rusia renuncie? Porque ahora mismo lo habéis dicho vosotros. ¿Por qué no hemos declarado una zona de exclusión aérea? Porque tienen armamento nuclear. Porque no se atreve nadie a hacer eso. Y porque tienes que derribar a los aviones que lo llevan. Claro, es que al enemigo no hay que acorralarlo, hay que dejarle siempre una salida, Sí, ¿no? sí. Y entonces, claro, un jabalí herido es mortal, ¿no? Y eso tiene claro, lo ha dicho Biden, el Biden el presidente de los Estados Unidos, que haga lo que quiera, que mientras no toque a la OTAN, que no va a hacer nada. Con lo cual también está dando pista a China con Taiwán, ¿eh? Y otras reclamaciones territoriales que hay por el mundo, ¿no? Mientras tú no toques a la OTAN, pues que a lo mejor también es mentira, pero bueno, es decir, que no se atreve a hacer nada por el problema del armamento nuclear. Si Rusia no fuese una potencia nuclear, otro gallo cantaría. Y sin llegar a temas nucleares, desconozco en absoluto la capacidad que pueda tener Rusia para ello, pero armas de otro tipo armas químicas, armas biológicas. Sí, hay laboratorios que las fabrican y están sobre terreno. Hombre, recordemos que un exespía ruso y su hija fueron ejecutados en Londres por el FSB, continuador del KGB, con polonio, que es un material radioactivo. Y eso no se lo habían comprado en la tienda de la esquina. Pero para su uso, digamos, más a gran escala contra la población civil o... Yo estoy convencido de que existen, y que existen en ambas partes. Pero que se planteen usarlas. Mira, los franceses tenían un laboratorio de armas biológicas y se lo vendieron a los chinos y lo instalaron en Wuhan. Y durante varios años los técnicos franceses mantenían el protocolo de seguridad de ese laboratorio. Poco antes del año 2020 los técnicos franceses abandonaron ese laboratorio. O sea, casi el problema no es que lo usen, el problema es un error humano. Y en un contexto además de guerra, claro. O sin guerra, porque hay nuevos actores que son actores no estatales. Es decir, si los chechenos hubieran dispuesto de armamento nuclear, lo hubieran usado. Si los yihadistas hubieran dispuesto de armamento nuclear, lo hubieran usado. Bueno, pero esto no es el escenario en el que nos estamos moviendo ahora mismo en... No, efectivamente, hoy estamos encuadrados en otras cuestiones, pero quiero decir que la existencia de algo que se puede robar es peligrosa. Y todo se puede robar, porque el que hace la seguridad tiene otro tío más inteligente con el que la deshace. Comentaba, y por ir cerrando ya si os parece, comentaba Gustavo que él le da 2 semanas más, bueno, no sé si son 2 semanas más o 2 semanas en total de duración de este conflicto, de esta invasión. Ahora sí, si te parece, Gustavo, nos lo aclaras. También quería preguntar, bueno, pues en general, ¿cuánto prevéis que puede durar este conflicto en el que estamos inmersos? En la primavera yo creo que habrá conversaciones de paz, ya las está viendo, de hecho, en un bosquecillo entre Polonia y Bielorrusia, pero en la primavera yo creo que ya se habrán llegado a acuerdos, porque evidentemente la OTAN sabe que no está dispuesta a llegar a la guerra y Rusia sabe que no puede mantener la ocupación de Ucrania ad eternum. Yo creo que es una operación de política a corto plazo y fundamentalmente para mantener a Putin. Me preocupan algo más, y no voy a entrar demasiado en ello, los rumores sobre la salud de Putin. Porque no es lo mismo una persona que espera vivir muchos años con esa chica tan guapa con la que se ha vuelto a juntar después de su divorcio, que es atleta, que una persona que sabe que tiene cáncer de hígado y que le queda 1 año de vida. El segundo es mucho más imprevisible, claro. No, el segundo es totalmente previsible. Detrás de mí el diluvio. General. Bueno, hombre, ten en cuenta que no es un poder monolítico, ¿no? Está la nomenclatura detrás, ¿no? Entonces, lo más posible es que si esto salga bien, a Putin lo echen. ¿Usted prevé un golpe interno? Que le pasó un golpe interno. No militar, sino político, como lo han hecho otras veces, como le pasó a Khrushchev. Y le ha pasado. Entonces, mi general disiento detiene. Un fracaso, si hay golpe militar. Habrá un golpe interno, un cambio tal, y bueno, y pillará la baja, lo echarán, o se pondrá malo de verdad o de mentira, y entrará otro equipo político para resolver el problema, porque este ya no tiene solución con este equipo. Como pasó a Khrushchev, sería a mí el modelo. Si esto a Rusia no le sale bien, ni al partido, vamos.
Pero entonces, mi general, lo que está diciendo, si yo lo entiendo bien, es que militarmente Rusia perdió la guerra a fecha de hoy. Se ha metido en una ratonera de la que no puede salir. Y yo no he dicho eso. No quiero decir eso, vamos. Todavía no termina la guerra. Nadie quiere que lo digamos. No. La guerra no termina todavía, ¿eh? La guerra se sabe cómo empieza y nunca cómo termina, ¿no? No. A mí que para mí me da la sensación de que tenía que haber terminado, vamos. Como he dicho, morder y negociar. Yo repito, llevamos 11 días de guerra. Y negociar, yo llevo el botín y ahora te suelto algo para quedarme con la mitad. Y eso, pues se está empantanando, ¿no? Y así algo en la retirada. Más oposición interna y más oposición externa, ¿no? No, es que, mi general, usted no lo quiere decir, pero lo que está diciendo es: no he conseguido el botín que yo buscaba y ahora estoy empantanado. Pues es que no sabemos lo que buscaba. Estamos suponiendo que eso es lo que buscaba. Bueno, yo sé las condiciones que he dicho al principio. Eso era lo que buscaba. Pero vamos, a mí me parece que la cosa no le va bien. Pero la guerra tiene muchas fases y muchos cambios. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, general Fontenla, por acompañarnos esta tarde. Un abrazo a todos, que vaya bien. Muchísimas gracias también, Gustavo Morales. Ha sido un rato muy entretenido. David, nos vemos en el próximo programa. Hasta la vista y muchas gracias, mi general. Muchas gracias, don Gustavo. Ha sido un placer. Muchas gracias a los tres. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Les esperamos dentro de unos días en el próximo programa de Culturas Políticas.